bienvenidos a una edición especial de Maestros Kaizen, la bitácora, que vamos a denominar Mamba Kaizen. Vamos a hablar un poquito acerca de este concepto que para nosotros no es nuevo, pero lo estamos presentando de una forma, bueno, de acuerdo a nuestro concepto de Kaizen, que incluye, por supuesto, pues, innovación, que en otros lugares se llama Kaikaku, pero aquí vamos a hablar en términos un poco generales y tal vez más específicos, dependiendo de cómo vienen las preguntas, en cuanto a qué consiste Mamba Kaizen, cómo se implementa, en qué se diferencia de lo que venimos a llamar nosotros Kaizen industrial, etc. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, voy a comenzar elaborando un poquito cuanto a una diferencia general entre el Kaizen industrial, lo que llamamos el Kaizen industrial, y nuestro Kaizen con mayúsculas o Mamba Kaizen. Típicamente el Kaizen industrial, Kaizen se interpreta, se traduce como continua y constante mejora. Se emplea en el mundo occidental para mejorar la productividad, la producción, reducir costos, aumentar la eficiencia, eficacia de sistemas industriales o empresariales en general. Entonces se limita particularmente a ese ámbito, al ámbito laboral, industrial. Podría aplicar los principios en cualquier tipo de trabajo. Es un concepto, como sabemos, que viene del Japón, aunque originalmente viene de Estados Unidos, la idea, pero la idea en cuanto al uso de técnicas estadísticas, análisis matemáticos, de producción, etc., viene de Estados Unidos, pero al llegar al Japón encontró algo muy interesante, un terreno tremendamente fértil. Encontró lo que podemos venir a llamar una cultura Kaizen. Entonces, antes de que esos dos ideogramas Kai y Zen se juntaran, pues ya había toda una tradición de continua y constante mejora no solamente Japón, sino en todo el Extremo Oriente. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que los japoneses les dieron estas herramientas, estos instrumentos para aplicarlo a su producción, para aplicarlo a su tecnología, a su industria, pues combinado con lo que ya podemos venir a llamar una cultura Kaizen, pues explotaron, arrancaron de una forma tremenda, y es como llegó a suceder que un país completamente derrotado en la Segunda Guerra Mundial, en 40 años, o tal vez menos, llegó a una posición de hegemonía en la economía mundial, el fenómeno japonés, que en realidad es el fenómeno Kaizen. Pero, de nuevo, en términos generales, el Mamba Kaizen, o Kaizen mayúsculas, como lo menciona el maestro Kaizen en el libro Maestros Kaizen, es algo que abarca mucho más. No solamente es el Kaizen aplicado a el trabajo, sino el Kaizen aplicado a todo el ámbito del individuo, o sea, toda su vida, todo lo que hace, todo lo que es, etc. Es algo que se debería aplicar a la familia, o sea, al individuo, a la familia, a la sociedad, no solamente a la empresa. Entonces, el Kaizen industrial es simplemente, podemos decirlo, un subconjunto de nuestro Mamba Kaizen. Y sucede que cuando otras culturas estadounidenses, europeas, occidentales en general, han tratado de implementar el Kaizen industrial, no han tenido ni con mucho los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no vienen de una cultura de constante y continua mejora. Vienen de una cultura de chapuzas, de cosas hechas a medias, de enfoque estrictamente en los resultados, no en los procesos, etc. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? ¿Por qué el Kaizen industrial no
tiene el mismo éxito que tiene en Japón. ¿Por qué? Porque la cultura occidental no es una cultura de Kaizen. Entonces nosotros en Mamba Kaizen, pues, teniendo en cuenta las vicisitudes de la cultura, la civilización occidental en general, enfocamos en aspectos de la psicología, de la filosofía, sobre todo del marcialismo del Extremo Oriente, aplicándolo a la mentalidad occidental para formar una transformación completa de Kaizen. De hecho, aportando y dando una infusión de lo que falta en la cultura occidental para poder nivelar un poco la ausencia de Kaizen en nuestra cultura, o dicho de otra forma, los japoneses ya parten los japoneses, los coreanos, etc., ya parten de una cultura Kaizen. Entonces con las técnicas del Kaizen industrial, pues sus industrias sobresalen. Nosotros, como no tenemos esa base cultural de Kaizen, pues las técnicas son como semillas que caen en terreno infértil. Típicamente lo que sucede es que sí hay algunas mejorías en las industrias occidentales con la aplicación de estas técnicas Kaizen, pero no duran. No duran, ¿por qué? Porque las personas no tienen una mentalidad de continua, constante mejora. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes para tener en cuenta qué consiste nuestro Mamba Kaizen. Consiste en todo un programa para llevar el Kaizen al individuo, ¿okay?, por completo. Individuo, la familia, la sociedad, etc. completo. También en nuestro Kaizen tenemos jugamos un poco con los homófonos de Zen. El Zen del Kaizen, constante mejora. Pero también el Zen puede ser el Zen de la tradición budista, de la escuela budista. Zen es otro ideograma, pero la idea ahí sería constante meditación o constante mindfulness. Encaja nuestro Mamba Mindfulness. Entonces, nuestro Kaizen, de Mamba Kaizen, no solamente continua y constante mejora, sino también continua y constante mindfulness, concentración, para llegar a la mente Kaizen, la mente de continua y constante mejora a través, por supuesto, del enfoque de la atención. ¿Y en qué enfocamos la atención? ¿Cuál es el propósito en última instancia? El propósito en última instancia, pues, es lograr la identidad que hemos establecido, ¿okay?, a través del trabajo también dentro de esta disciplina de Mamba Kaizen. Ayudar a las personas a que establezcan una misión de vida, una identidad, ¿okay?, porque el Kaizen siempre tiene que funcionar con un modelo. Entonces tienes un modelo de excelencia, una idea de, esto sería, hacia allá queremos ir. Tenemos este sistema de producción y nos gustaría reducir costos, aumentar la velocidad, etc. Mejorarlo de alguna forma, constantemente, pero tenemos una dirección, un objetivo, un modelo. Pues tenemos que hacer lo mismo con los individuos. El individuo tiene que tener un modelo de quién quiere ser, cómo quiere ser, o sea, su identidad meta. ¿Okay? Y también tenemos que tener otro aspecto muy importante del Kaizen, es una forma de ir midiendo los resultados, de poder decir, okay, he invertido X tiempo, hasta qué punto he ido mejorando. Entonces, todos son aspectos muy importantes del Mamba Kaizen. ¿Preguntas? ¿Todavía no? Ok. Entonces voy a seguir. Hemos introducido el libro de Maestros Kaizen, un libro que formaría una parte integral de la aplicación de Mamba Kaizen o de un programa de Mamba Kaizen. Entonces, si hablamos de un programa de Mamba Kaizen, si una empresa o un individuo viniera a nosotros y dijera, queremos implementar Mamba Kaizen,
denos unas ideas de en qué consistiría, cuáles serían los pasos. Pues el primer paso pues, consistiría en hacer una evaluación de la empresa, podemos llamarlo un análisis situacional de cómo está, de la empresa, de la organización, lo que venimos a llamar la entidad operativa. ¿Cómo están las cosas? Tenemos que ver cómo estamos. ¿Okay? Eso sería el primer paso, para identificar dónde están las áreas más dificultadas, cuáles son los peores problemas, y para de ahí comenzar a formular una estrategia, cuáles son los pasos a proceder, cuáles son los recursos a nuestra disposición, y también para tener una idea, luego en base de eso se tendría que tener la conversación con la entidad operativa, ya sea el individuo o la empresa, el grupo, el equipo, la familia, y bueno, ¿cuáles son las metas? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo os gustaría que estuvieran las cosas? Aquí están las cosas, ¿cómo os gustaría que estuvieran las cosas? ¿Cuál es el objetivo final? Y ahí en ese proceso, en ese diálogo, tratar de darles una idea de cuáles son las posibilidades, de acuerdo al Kaizen. De acuerdo al Kaizen, cuáles serían las posibilidades que están a su disposición. Y de ahí pues partir a una estrategia. Entonces tenemos 2 puntos y los recursos. Definimos estrategia como el máximo uso de recursos disponibles para lograr un objetivo. Entonces vemos el objetivo, ahí es el punto el destino final, a donde queremos ir, a la transformación, y hemos medido de cierta forma dónde estamos, y pues ahí hay que después analizar o identificar los pasos a seguir en términos generales. ¿Cómo vamos a llevar esta entidad operativa, como dije, ya sea individuo, empresa, departamento, familia, equipo, a ese nivel, objetivo, el objetivo. Y hay ciertos programas que tenemos nosotros que podríamos agruparlos en módulos que tienen que ver con las 5 esferas de Mamba Río. Uno de ellos es, por supuesto, esto de Mamba Mindfulness. Mindfulness es una disciplina que viene del budismo. Bueno, en realidad es anterior al budismo. Viene del budismo, al budismo llegó del hinduismo, del hinduismo llegó desde el yoga, pero en esencia viene a ser la disciplina de enfocar la atención mental, de controlar los pensamientos, de discernir en qué quiero estar pensando, y a través de un control de los pensamientos manejar las emociones y manejar la conducta. Muy importante. Entonces, nuestro programa de Mamba Mindfulness tenemos 2 subprogramas. Tenemos Mente, Mentalidad y Identidad del Guerrero Iluminado, un programa que dimos aquí en el instituto durante un par de años, fue como nuestro caballo de batalla durante un tiempo. Y otro programa muy importante que sería Mindfulness en el trabajo, cómo llevar ese tipo de entrenamiento, de disciplina mental a las tareas del trabajo, ya sea a nivel individual como a nivel de grupo. Otro módulo importante viene a ser la categoría de estrategia existencial, y tenemos un programa que se llama Maestros de Estrategia, el arte de guerra, que hemos comenzado aquí hace unas semanas, enfocar en el estudio del arte de la guerra de Sun Tzu, tanto para resolver problemas a nivel individual, para resolver problemas a nivel de organización, para resolver conflictos, para superar adversidades. Muy importante ese programa. Liderazgo estratégico, cómo tomar decisiones, y ahí pues eso, la base de ese programa
viene del arte de la guerra. Esta vez el arte de la guerra es un prerequisito, pero cómo tomar decisiones, y vamos a estudiar tácticas y principios del ajedrez, del otro juego estratégico de Go. Vamos a estudiar cómo diferentes personajes tomaron decisiones, ya sea Alejandro Magno, ya sea Gengis Khan, diferentes personajes, cómo tomaron y cómo, cuáles fueron los resultados. Tenemos un programa muy importante, Cine con Sabiduría. Cine con Sabiduría es un programa en el cual estudiamos películas a fondo, no cualquier película, sino ciertos filmes los estudiamos a fondo, con la idea de sacar sabiduría, es decir, conocimiento práctico aplicable dentro de todo el contexto de nuestro nuestro instituto, Mamba Kaizen. Unas películas que estamos estudiando ahora, que ya hemos estudiado antes, es, por ejemplo, El Guerrero Apacible, Peaceful Warrior, etc. Y en ese filme enfoca mucho en mindfulness a nivel individual, encaja bien con la mentalidad e identidad del guerrero iluminado. Un filme que sería muy interesante, que vamos a estudiar en detalle, es de Coach Carter, para ver cómo en un equipo altamente conflictivo, cómo se establece orden, cómo se establece Kaizen para lograr un objetivo conjunto, operar en equipo para tener una ejecución de excelencia. Y otros, tenemos varias esas películas que hemos estudiado, y el enfoque es de dar a las personas una imagen visual, o sea, en acción, con actores, con emoción, etcétera, que ilustren los principios que estamos abordando en los otros programas. Hemos hablado de Maestros Kaizen, del libro Maestros Kaizen, muy importante como libro de texto para irlo estudiando. Y parte de todo este programa habría cursos individuales. O sea, hay cursos que se podían tomar tanto en nivel individual o en grupo, pero también hace falta, sobre todo para organizaciones altamente conflictivas, hace falta ese trabajo individual con las personas, o sea, de uno a uno, para ayudarles a ver cómo personalmente cómo pueden aplicar estos principios en sus vidas, porque eso es esencialmente lo que falta en la cultura civilización occidental. Tenemos el concepto de que el trabajo es una labor, es decir, algo que es desagradable, algo que nos cuesta, en vez de algo que nos puede ofrecer, se puede convertir en una vía de autorrealización, o sea, una forma de trabajar e irnos perfeccionando nosotros mismos. Y hemos hablado de ese punto en numerosas ocasiones. O sea, es muy diferente como la mayoría de la gente prepara el té, a cómo los japoneses tienen su ceremonia del té, todo con ritual, con atención, con esmero. El resultado final, podemos decir, es el mismo, es una taza de té, pero el proceso, la atención a los detalles, el esmero en los detalles, muy diferente. Entonces, una persona puede estar empleada como jardinero y simplemente verlo como una tarea en la cual pues, corta el césped, planta flores, hace esto, tal. O como su trabajo es una obra de arte, una obra de concentración, de mindfulness, en el cual pues, se identifica con el resultado. Pero para cambiar la mentalidad occidental en cuanto al trabajo y cambiar el ambiente del trabajo, hace falta también hacer mucho trabajo individual con las personas, el ambiente, trabajo en grupo y trabajo individual.
Sobre todo, como dije, en el concepto de la identidad, que es algo que estamos muy a falta aquí en el mundo occidental, el concepto de la identidad, y la identidad tanto individual como colectiva. De hecho, uno de los puntos, una de las áreas en las cuales estuve trabajando bastante es en esta cuestión del problema de las pandillas en los Estados Unidos. ¿Por qué estas pandillas surgen? ¿Por qué los adolescentes tienden a gravitar a ellas, etcétera? Y después de bastante investigación, tanto teórica como clínica, con pacientes, trabajaba como psicólogo en un correccional juvenil y tuve acceso a cantidades, docenas y docenas de pandilleros dando terapia individual, terapia en grupo y terapia familiar. A veces 3 generaciones de pandilleros, abuelos, y digo abuelos, tanto abuela como abuelo, padres e hijas, porque eran correccional femenino, en la misma habitación y lidiando con los problemas, los conflictos familiares, etc. Y una cosa que llegó a ser muy obvia es la importancia de la identidad. La pandilla ofrece identidad, algo que no se ofrece típicamente en la sociedad para los jóvenes. No se ofrece para los jóvenes ni tampoco para los adultos, pero los jóvenes son los que más vulnerables están, sobre todo cuando no hay una armonía en la casa, no hay estabilidad y está muy vinculado, por supuesto, a la ausencia del padre, la ausencia de la figura de autoridad, de orden, etc. Entonces hay que trabajar mucho con la identidad, mucho con la identidad a nivel individual y la identidad del grupo. Las pandillas tienen una identidad. Las pandillas tienen una identidad, los cuerpos militares tienen una identidad, los equipos, pero típicamente las empresas occidentales no tienen ese concepto de identidad. Simplemente lo ven como pagan por un servicio, las personas llegan, desempeñan esa función y por supuesto a beneficio de la empresa. Entonces si ellos pagan X por los servicios del individuo, tienen que cobrar un factor, ¿okay?, por X, algo por X, más que X. Entonces la relación es una relación adversarial entre el empleado y el gerente, el supervisor, el dueño de la empresa. Y lo que se precisa es cambiar ese concepto. Por supuesto que las empresas tienen que tener una ganancia, si no, no tendría objeto. Pero aparte, esta cuestión económica aparte, las empresas pueden cambiar su identidad de forma en que la contribución al empleado no sea simplemente monetaria, sea una contribución a su enriquecimiento personal, su autodesarrollo, que se convierta el trabajo en un lugar de concentración, un lugar de desarrollo del individuo, donde el individuo vaya al trabajo no solamente con el propósito de una compensación económica, sino también con las oportunidades de desarrollarse a sí mismo, sentirse a gusto con lo que está haciendo, identificado con lo que está haciendo. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué Mamba Kaizen? Bueno, como sabes, Mamba es nuestro paradigma. Sistema resisto un poco usar ese nombre, la palabra sistema, porque sistema implica algo de rigidez, pero más bien un paradigma. Es un acrónimo
Mastering the Art of Mind and Body in Action, amaestrando el arte de mente y cuerpo en acción, o sea, la integración de mente y cuerpo, amaestrando ese arte, es un arte de la integración, la acción integrada de mente y cuerpo. Alguien podría decir, bueno, falta esto de espíritu, pero para nosotros el espíritu es la mente y el cuerpo en armoniosa acción, en integración. Entonces, esta integración de todos los aspectos, porque Mamba tiene 5 esferas, cada una de las esferas corresponde a un aspecto crítico del individuo. Está la esfera física, el cuerpo, está la esfera de la mente consciente, está la esfera de la mente inconsciente, la esfera del contexto y la esfera, lo que es el Dao, que es el vacío, donde todo esto se integra. La filosofía de Mamba Kaizen entra en ese dominio, algo que integra a todo lo demás. Entonces, somos un paradigma netamente integrado y Mamba Kaizen viene con la idea de integrar a la persona con el ambiente de trabajo, en que exista una armonía, una integración, que el trabajo, el ambiente laboral sea una extensión de las oportunidades para el desarrollo completo del individuo, no como algo que sea aparte de, sino algo que esté de acuerdo con. Entonces, por eso Mamba Kaizen. Que quede más explícito la relación de nuestro Kaizen, porque nuestro Kaizen es diferente a lo que venimos a llamar Kaizen industrial. Okay. Tomando el programa Shodai, o sometiéndose de alguna manera a estas enseñanzas de Mamba Kaizen, en la entidad, comenta usted, en una empresa o en un individuo, ¿qué es lo que se va a formar al final, siguiendo el proceso? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué cualidades va a formar la entidad, tanto empresa como individuo? Bueno, la entidad es fundamental y en nuestro Mamba Kaizen tomamos bastante del confucianismo, la idea de que cada entidad operativa tiene una dimensión que consiste en dónde encaja. O sea, el concepto en Mente del Guerrero Iluminado hablamos del yo social, que es muy importante para las culturas del Extremo Oriente, la japonesa, la coreana, la china, etc. Están muy influenciadas por estos conceptos del confucianismo, en el que el individuo es el resultado de la combinación, la integración de todas las relaciones que tiene con su grupo. Entonces, una persona pues, es el agregado de su relación como padre, como esposo, como hijo, como empleado, como ciudadano, como vecino. O sea, todo eso. Entonces, y eso es algo que va muy a contracorriente del mundo occidental, en el cual, sobre todo del americano, o sea, del extremo norteamericano, estadounidense, el individuo aparte de. Estados Unidos pues domina mucho la imagen del llanero solitario, o de estos superhéroes individuales, Batman, etc., que operan, existen fuera de el grupo, a pesar de que pues, trabajan para el grupo, pero están fuera de. Entonces, eso nos pone en contraposición a queremos estar integrados con. Entonces, parte de la transformación es de crear en el individuo, tanto la persona como la empresa, una conexión con, una conciencia de dónde encajan. Entonces, la empresa
tiene una relación con todo lo demás, con la cultura, con la sociedad, etc. Y tiene una relación con el individuo. Entonces, lo que queremos es crear en la empresa una armonía, un sistema en el cual el individuo encaja y no es aparte de, y la empresa encaja también en la sociedad y no es aparte de, que se vea como una entidad operativa dentro de un ecosistema. Entonces tiene una función, es una oportunidad de aportar, no solamente de tomar, no está en contraposición a... Claro, hay competitividad, tiene que competir con otras empresas, etc. Eso es natural, pero eso también existe en la naturaleza. Hay diferentes animales que compiten a nivel de nicho ecológico, pero encajan en. Entonces, lo que se... Esencialmente, eso es una parte, esencialmente lo que queremos es, al final del proceso, una persona que se sienta a gusto con lo que está haciendo, que sienta que su contribución vale para algo, que tome significado su contribución, su trabajo, que exista armonía. Entonces va a ser una persona que va a dar mucho más de sí. ¿Por qué? Porque al dar, al esforzarse, está recibiendo. Y mucho más que solamente un salario. Lo vea como parte de su desarrollo. La empresa toma la actitud de que el desarrollo, la armonía del ambiente que crea es importante. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de sus empleados, no solamente a los beneficios de sus accionistas al final del año. Queremos crear una conciencia de armonía, una conciencia de integración, que la empresa se dé cuenta de que está formada esencialmente de sus empleados. Sí, pues hay inmobiliaria, hay máquinas, etc. Pero la empresa, lo más importante de la empresa son los empleados. Entonces, es importante que aporte a los empleados un ambiente en el cual los empleados sientan que su trabajo encaja en su misión de vida y su visión de algo que les aporte a ellos, no solamente un cheque al final de la quincena o al final del mes, sino que al final del día, al final de la hora, al final de cada momento, sea una oportunidad para que ellos se desarrollen. Ese es en realidad el espíritu del Kaizen. Kaizen es constante mejora, pero no mejora, mejora beneficio, constante beneficio, mejora pero en el sentido de un beneficio para todos, en el sentido tomado del Dao, del Daoísmo o del Zen. Entonces, no a costa de, que es lo que sucede en el mundo occidental, demasiadas veces toman estas técnicas del Kaizen industrial, y las aplican. Es otra forma de explotar más a los empleados, otra forma de ver cómo podemos hacer que los procesos sean más magros, para ver cómo vamos a eliminar a trabajos, cómo vamos a aumentar nuestro beneficio. No aumentar el beneficio de todos. Sí, la empresa puede ganar más dinero, puede encontrar formas más eficientes de operar, pero no solamente es cuestión de que la empresa gane más dinero, es cuestión de que la empresa sea un lugar más armonioso para que las personas quieran ir al trabajo. Es una cosa muy curiosa, un fenómeno interesante que los americanos ni los europeos entendían. Situaciones en las cuales empresas japonesas tuvieron que reducir los salarios o por un tiempo aplazar los salarios, y los empleados tuvieron que venir a horas extras para participar, para contribuir, para sacar la empresa del problema económico en el que estaban. Pero los empleados contribuían bajo esas circunstancias. ¿Por qué? Porque se sentían parte de la empresa, no antagónicos, no es una relación de antagonismo adversarial con la empresa. Entonces, muy importante, es una de las preguntas que tienen es uno de nuestros cuestionarios, es lealtad a los empleados, que lo que queremos es
una situación en la cual el empleado no va a trabajar simplemente por un cheque, va a trabajar porque es una oportunidad, va a trabajar porque se siente como parte del equipo con el cual trabaja, identificado con una organización en la cual forma parte, que se preocupa de la organización porque sabe que la organización se preocupa de él o de ella. Habla de un análisis como primer paso. ¿Ese análisis en qué consiste? Consiste en una serie de preguntas, un cuestionario en el cual hay diferentes partes. Lo que queremos es como un perfil situacional, un análisis situacional de cómo está la empresa en diferentes dimensiones. Una primera dimensión queremos estar en términos de lo general de una empresa, cómo están sus sistemas cómo ven ellos sus sistemas de producción, si son eficientes, son eficaces, cómo está el esfuerzo del mercadeo, de la promoción, lealtad del cliente, cómo ven ellos la calidad de su producto, cómo ven ellos los precios de venta, las cosas estándar que se estudian en administración. Queremos ver desde su punto de vista cómo están las cosas. Y esa parte del cuestionario, bueno, todas nos da una idea después, analizando estadísticamente los resultados, hasta qué punto hay una armonía, una integración, una coherencia entre las perspectivas de los diferentes encuestados, de participantes. La segunda parte del cuestionario, las preguntas se dirigen más en términos de estas cuestiones como intangibles, armonía, dedicación, lealtad de los empleados, calidad del liderazgo, entonces, cómo está dirigida la empresa y cuál es el estado de ánimo de los empleados que están participando en la empresa. Podemos decir que la primera parte enfoca en qué medida está funcionando la empresa en cuanto a estas cuestiones más objetivas, y la segunda parte lo que queremos ver es cómo se sienten las personas dentro de la empresa, a grandes rasgos. La tercera parte del cuestionario enfoca en cómo recibirían las personas una implementación Kaizen, si estarían a favor, en contra, hasta qué punto. También hay unas preguntas en cuanto a cuál es su entendimiento, qué nivel de entendimiento tienen, cuánto tiempo han dedicado a investigar o a leer el material que se les ha aportado antes de rellenar el cuestionario. Y la última parte es introducimos el cuestionario de una forma sin dar una fecha tope, y con ciertas instrucciones en cuanto de envío, para ver cuál es la respuesta en cuanto a organizada, cómo la organización de la empresa a una situación nueva, una situación improvisada. Este concepto lo sacamos de grupos antiterroristas, paramilitares, fuerzas especiales, en los cuales de pronto alguien se introduce un ataque simulado, algo imprevisto e improvisado, y ver cómo reaccionan ante algo que es nuevo, cómo reaccionan. Para que reaccionen bien tiene que haber cooperación, tiene que haber una agilidad mental, tiene que haber una agilidad organizacional, o sea, tanto a nivel individual como a nivel de organización. Queremos ver cómo reacciona, cómo se adapta esta organización a algo que no necesariamente era de rutina, que tenían que pensar, que tenían que coordinarse, que tenía que haber armonía. Entonces nos da una idea también de hasta qué punto están coordinados, cuánta armonía hay, cuánta integración hay.
cuánto tiempo tardan las personas en responder. Pues vemos, si están muy interesados en Kaizen, pero tardan mucho en responder, pues es un nivel de apatía. Si están muy interesados y responden inmediatamente, pues eso es un nivel, eso es eficacia. Ven una oportunidad, boom, y la toman. Pero hay personas que pueden ver una oportunidad y simplemente por apatía, tal vez una indefensión no aprendida, no se mueven. Entonces, todo esto nos da una idea de cómo está operando la empresa, no solamente en términos que vería un contable, por ejemplo, y no solamente en términos de administración en cuanto al producto o posición en el mercado, pero esos aspectos un poco más humanísticos, cómo funcionan las personas, cómo piensan, cómo sienten y cómo se comportan. Es muy común ver en las empresas deficiencias en la actitud de las personas. Y siempre hay como un comentario general de que cuando es la actitud de la persona, cuando es su mentalidad, su forma de ser, que no hay mucho que hacer. Que se puede hacer más cuando son cuestiones técnicas, ¿no? Si son cuestiones técnicas, ahí sí se le puede enseñar una técnica determinada, un sistema. Pero cuando el trabajador, su problema es actitud, ahí es muy difícil y muchas veces ni siquiera se meten ahí las empresas. Como que es un área que está un poco descuidada y descubierta. Por lo que he estado escuchando, Mamba Kaizen va enfocada a transformar al individuo. Así es. Y de alguna manera atender como esa parte, ¿no? de la persona. Y estando bien como individuo, como persona, sintiéndose en satisfacción, formando una identidad, podría incluso retribuirle a la empresa con un mejor trabajo, ¿no? Pero ¿qué opinan de eso? ¿Cómo cambiar esa mentalidad en la persona? Cuando muchas empresas lo que hacen es darle la vuelta, ahí no se puede hacer mucho, cuando es esa actitud, esa persona no nos sirve y mejor hay que ponerlo a hacer tal trabajo. ¿Cómo cambiar la mentalidad, la cultura mental en las personas? ¿Cómo se daría ese proceso? Bueno, el proceso requiere una reeducación de la persona, requiere llevar el Kaizen a nivel del individuo, porque ¿por qué las personas tienen mala actitud? Muchas veces puede que tengan mala actitud en el trabajo, pero lo que nos damos cuenta es que tienen mala actitud en el trabajo, pero no solamente en el trabajo. O sea, no es que tengan problemas solamente en el trabajo, muchas veces nos damos cuenta, no, personas simplemente tienen mala actitud, punto. Son cuestiones, tienen problemas de personalidad, problemas de carácter, etc. No van a estar a gusto, no están a gusto con quienes son. Entonces, si no estás a gusto con quién eres, ¿cómo vas a estar a gusto con lo que haces? Entonces, tienes en un departamento un grupo de personas que no tienen gran autoestima, no se valoran mucho a sí mismos y están teniendo que tener interacción los unos con los otros y pues, si no se quieren a sí mismos, ¿cómo van a llevarse bien con los demás? No va a pasar. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que encuentra el Kaizen industrial a tratar de implementarse en el mundo occidental. Tenemos todo tipo de disfunciones, que no solamente son disfunciones laborales, o sea, no solamente son disfunciones dentro del trabajo, el individuo tiene una disfunción. Entonces, la empresa tiene que tomar, y ya sé que esto es un poco problemático en cuanto a legislaciones, etcétera, pero la empresa tiene que tomar una actitud que esto es una persona, un individuo que viene a trabajar, una persona completa, una persona que tiene una familia, una persona que tiene pareja o no,
una persona que tiene salud, una persona completa, no viene una persona simplemente desconectada de todos sus aspectos humanos para desempeñar una tarea, un trabajo. Viene un ser humano. Y tenemos que ver el ser humano completo. ¿Por qué? Porque la empresa es un conjunto de seres humanos que se están uniendo para lograr un propósito. Y vamos a sacar mucho más beneficio de cada uno de esos individuos si ellos sienten que el propósito es un propósito alineado con el suyo, que ellos participan en el propósito porque también es parte de su propósito personal, como individuos. Pero para eso hay que alinear o ayudar a ofrecer a las personas la oportunidad de alinearse personalmente. Entonces, estos programas, creo que se han mencionado, programas de Mamba Mindfulness, Mente del Guerrero Iluminado, por ejemplo, es un programa para alinear a los individuos, ¿okay? A ayudar a que tengan una identidad y comprender que no somos entes que existimos en un vacío, formamos parte de algo, y eso que nos conecta con ese algo se llama deber. Tenemos cosas que debemos hacer y el mero hecho de cumplir con nuestro deber es algo que trabaja nuestra excelencia personal. No importa lo que fuera eso, no importa que sea limpiando en los suelos, no importa que sea haciendo una auditoría, no importa que sea montando una pieza, un motor, no importa la tarea, al hacerlo con excelencia, de acuerdo a nuestro deber, nosotros nos convertimos en excelentes. Entonces, hace falta trabajar tanto el concepto de la empresa y no comprometer, por supuesto, el propósito dentro de un sistema capitalista, pues tiene que ser una ganancia. Pero van a ganar más si las personas están a gusto con lo que hacen. Si se respetan a sí mismas, también van a respetar a otras personas, a los demás que están trabajando, porque van a darse cuenta, van a aceptar la idea que en ese trabajo al fin y al cabo es una parte muy importante de nuestras vidas, o sea, ocupa un porcentaje bastante alto de nuestro tiempo, el tiempo que estamos despiertos. Entonces, es importante que las empresas ayuden, crean programas en los cuales los individuos puedan también alinearse personalmente y alinearse dentro de la empresa, y la empresa alinearse como entidad operativa y alinearse con respecto a los individuos. Entonces vemos la empresa que se alinea a sí misma y con respecto a los individuos, y los individuos a sí mismos y con respecto a la empresa. Y entonces habrá cooperación. No solamente eso, simplemente eso va a aumentar el beneficio económico de la empresa. Por una parte, va a reducir el estrés relacionado con el trabajo. Hay cantidades de estudios, sobre todo en los Estados Unidos, que les encanta mantener este tipo de estadísticas, que demuestran que el estrés en el trabajo es una de las causas principales de ausencias, y de costos en cuanto a seguros de salud, todos estos costos médicos que incurren las empresas. Pues, si el estrés en el trabajo se va reduciendo, las personas van a producir más, van a ausentarse menos, las empresas van a tener menos gastos y mayores beneficios. Todos ganan, empleados y empresarios. A mí me ha tocado pues participar en algunos cursos que de pronto por ahí de trabajo se hagan, o me ha tocado ver cursos que tienen que ver con mejorar pues también pues de alguna manera la empresa o la mentalidad de la gente, ¿no? De los trabajadores. Y lo que veo es que
Normalmente son entrenamientos de 2 días. Lo más que hemos tratado de ver así, a lo mejor son 5 días. Y sucede el efecto este que le llaman llamarada de petate, ¿no? Así como que se acaba el curso y como que todos bien motivados. Pasan los días y se apagan. Me da la impresión, por lo que estoy escuchando, que el programa que usted ofrece no es de un curso de 2 días y ahí se acabó, o 5 días, sino que es un proceso diferente. Y le veo como muchas ventajas a este tipo de proceso que al convencional. Quisiera hablar un poco al respecto. Pues sí, es que las personas vienen con actitudes que en cuanto al trabajo, vienen de una cultura, cultura social, cultura familiar, etc. Esas actitudes no van a cambiar por un fin de semana. Toda organización tiene una cultura. Escuelas, equipos, empresas, todos tienen, escuelas de arte marcial, todos tienen una cultura, es decir, unas expectativas, unas normas de conducta, de actitudes, de formas de pensar. Entonces, eso no se cambia en un fin de semana, eso requiere trabajo, y requiere trabajo constante. Requiere un esfuerzo constante. Entonces, estos son, no se puede, si la persona tiene 40 y tantos años, ha pasado 40 y tantos años en crear estas actitudes, no van a cambiar esas actitudes por un fin de semana, ni por unos meses. Las empresas tienen que comprometerse a este Mamba Kaizen como algo continuo que va a tener que desempeñar, algo constante, algo continuo. Porque es una mejora. Entonces, si tienen que aceptar como que va a ser algo propio de la cultura de su organización. Igual que la persona que quiere estar en forma, no puede simplemente hacer ejercicio un fin de semana, ya voy a estar en forma, no. Tiene que llevar a cabo un régimen de ejercicio y de alimentación, etcétera, constante. Para ponerse en forma y para mantenerse en forma. Pues lo mismo con el Mamba Kaizen. Al principio habrá más innovación, unos cambios radicales que llaman Kaikaku en la industria, o también Kaikaku o Kaizen radical, esta innovación, estos cambios, pero tienen que estar acompañados también por el concepto de Kaizen, la tortuga, constante, y para recordar a las personas, para reforzar los buenos hábitos, para estar siempre a la guardia de las cosas que requieren cambio. Y periódicamente habrá que tener, pues sí, innovaciones, cómo vamos a cambiar, pero eso es lo que hace las cosas interesantes, ese tipo de agilidad organizacional, de poder cambiar, pero hace falta también una constancia, una dedicación al cambio, hace falta implementar una cultura en la organización en la cual las personas sienten que pueden aportar con sus ideas. No todas van a ser aplicadas, pero tienen que sentirse como partícipes en la organización. Entonces, hay mucho que cambiar en las organizaciones típicas del mundo occidental. Para los japoneses, para los coreanos, para los chinos, esto les viene mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Ya son de una cultura en la cual el yo social es mucho más importante, ese aspecto que el individuo. Tenemos, por ejemplo, la filosofía social africana, Ubuntu, la idea de el ser humano solamente se completa en relación con nosotros humanos. No aislado, sino en conexión con, en interacción con. Entonces, mucho de nuestro tiempo se lleva en el trabajo, o sea, se ocupa en el trabajo. Entonces, el trabajo tiene que ser un lugar donde nos completamos, donde nos desarrollamos, donde nos convertimos en seres humanos. No nacemos, nacemos parte de esta especie.
pero somos la especie de cultura por excelencia. Y ahí es donde nos completamos. Muy importante ese concepto de Ubuntu, de completarse dentro de un contexto social. Yo creo que hay otras cualidades más que por lo que estoy escuchando, que fue el programa que se formaría en el individuo. Ha mencionado que llevando el programa los trabajadores iban a desarrollar esa cualidad, iban a ser leales, iban a ser constantes, consistentes, ¿sí? Que, bueno, que se iban a sentir satisfechos o en satisfacción. Pero, ¿qué otras cualidades, además de esas, se espera en el individuo al llevar el proceso después de un cierto tiempo? Creo que hay más cualidades. Pues bueno, esas son las cualidades en las que ahora estoy enfocando, porque esto es más que nada para los empresarios, los gerentes, que van a tomar la decisión y están pensando, bueno, si voy a implementar este programa me va a costar, será mejor que exista un beneficio para poder justificar el costo. Pero cualidades de innovación, cualidades de liderazgo, no tener individuos que son más innovadores, individuos que son mejores líderes, individuos que son más responsables, individuos que tienen una mayor complicidad con su tarea, individuos que ven su trabajo como la calidad de su trabajo como una medida de su excelencia personal, particular. Disciplinados, por supuesto, por supuesto. La disciplina a nivel mental, de disciplinar los pensamientos. ¿Okay? Entonces, lo que queremos hacer es que el trabajo, convertirlo en una oportunidad para que las personas se autorrealicen. Y por supuesto, a través de esa autorrealización, convertir el trabajo en un do, como se dice en China, en un dao. Igual que está el karate do, igual que taekwondo, todos esos artes marciales que son dos. ¿Por qué? Porque son caminos de autorrealización, pero también las personas muchas veces no se dan cuenta que en Extremo Oriente no hace falta que fuera un arte marcial para que fuera un do. O sea, preparar el té, la ceremonia del té, cualquier cosa se convierte con la mentalidad Kaizen, la mentalidad apropiada, cualquier cosa se convierte en una oportunidad para autorrealizarse. Entonces van a ser personas que se sienten en camino a la autorrealización, no simplemente camino a su próximo cheque, que por supuesto es importante, pero las estadísticas, los estudios han demostrado que simplemente aumentos de salario sí tienen un efecto temporal en cuanto a la satisfacción del empleado, pero después, ¿qué sucede? El presupuesto de la persona siempre sube para gastar más de lo que tiene y no importa el salario. Lo más importante es la satisfacción personal del individuo, y queremos convertir en estas organizaciones en lugares en los cuales los empleados pueden sentirse que están desarrollándose y están llevando a cabo, cumpliendo con su satisfacción personal al llevar a cabo las responsabilidades que tienen dentro de la empresa. Y claro, la empresa tiene que aportar las oportunidades para que los empleados, el trabajo, las tareas, etcétera, pueden convertirse en tales. Vamos a tomar un descanso, cambiar de cinta. Bienvenidos a una edición especial de Maestros Kaizen, la bitácora, que vamos a denominar Mamba Kaizen. Vamos a hablar un poquito acerca de este concepto que para nosotros no es nuevo, pero lo estamos presentando de una forma, bueno, de acuerdo a nuestro concepto de Kaizen, que incluye, por supuesto, pues, innovación, que en otros lugares se llama Kaikaku, pero aquí vamos a hablar en términos un poco generales y tal vez más específicos, dependiendo de cómo vienen las preguntas, en cuanto a qué consiste Mamba Kaizen, cómo se implementa, en qué se diferencia de lo que venimos a llamar nosotros Kaizen industrial, etc. Buenas tardes, John. Buenas tardes. Entonces, voy a comenzar elaborando un poquito
cuanto a una diferencia general entre el Kaizen industrial, lo que llamamos el Kaizen industrial, y nuestro Kaizen con mayúsculas o Mamba Kaizen. Típicamente el Kaizen industrial, Kaizen se interpreta, se traduce como continua y constante mejora. Se emplea en el mundo occidental para mejorar la productividad, la producción, reducir costos, aumentar la eficiencia, eficacia de sistemas industriales o empresariales en general. Entonces se limita particularmente a ese ámbito, al ámbito laboral, industrial. Podría aplicar los principios en cualquier tipo de trabajo. Es un concepto, como sabemos, que viene de Japón, aunque originalmente viene de Estados Unidos, la idea, pero la idea en cuanto al uso de técnicas estadísticas, análisis matemáticos, tener en cuenta qué consiste nuestro Mamba Kaizen. Consiste en todo un programa para llevar el Kaizen al individuo por completo. Individuo, la familia, la sociedad, etc. completo. También nuestro Kaizen tenemos dos, jugamos un poco con los homófonos de Zen. El Zen del Kaizen, constante mejora, pero también el Zen puede ser el Zen de la tradición budista, de la escuela budista. Zen es otro ideograma, pero la idea ahí sería constante meditación o constante mindfulness. Encaja nuestro Mamba Mindfulness. Entonces, nuestro Kaizen, de Mamba Kaizen, no solamente continua y constante mejora, sino también continua y constante mindfulness, concentración, para llegar a la mente Kaizen, la mente de continua y constante mejora a través, por supuesto, del enfoque de la atención. ¿Y en qué enfocamos la atención? ¿Cuál es el propósito en última instancia? El propósito en última instancia pues, es lograr la identidad que hemos establecido a través del trabajo también dentro de esta disciplina de Mamba Kaizen. Ayudar a las personas a que establezcan una misión de vida, una identidad. Porque el Kaizen siempre tiene que funcionar con un modelo. Entonces tienes un modelo de excelencia, una idea de, esto sería, hacia allá queremos ir. Tenemos este sistema de producción y nos gustaría reducir costos, aumentar la velocidad, etc. Mejorarlo de alguna forma, constantemente, pero tenemos una dirección, un objetivo, un modelo. Pues tenemos que hacer lo mismo con los individuos. El individuo tiene que tener un modelo de quién quiere ser, cómo quiere ser, o sea, su identidad meta. Y también tenemos que tener otro aspecto muy importante del Kaizen, es una forma de ir midiendo los resultados, de poder decir, que he invertido X tiempo, hasta qué punto he ido mejorando, etc. Entonces, todos son aspectos muy importantes del Mamba Kaizen. ¿Preguntas? ¿Todavía no? Ok. Entonces voy a seguir. Hemos introducido el libro de Maestros Kaizen, un libro que formaría una parte integral de la aplicación de Mamba Kaizen o de un programa de Mamba Kaizen. Entonces, si hablamos de un programa de Mamba Kaizen, si una empresa o un individuo viniera a nosotros y dijera, queremos implementar Mamba Kaizen, denos unas ideas de en qué consistiría, cuáles serían los pasos. Pues el primer paso consistiría en hacer una evaluación de la empresa, podemos llamarlo un análisis situacional de cómo está, de la empresa, de la organización, lo que venimos a llamar la entidad operativa. ¿Cómo están las cosas? Tenemos que ver cómo estamos. ¿Okay?
Eso sería el primer paso para identificar dónde están las áreas más dificultadas, cuáles son los peores problemas y para de ahí comenzar a formular una estrategia, cuáles son los pasos a proceder, cuáles son los recursos a nuestra disposición y también para tener una idea, luego en base a eso se tendría que tener la conversación con la entidad operativa, ya sea el individuo o la empresa, o el grupo, el equipo, la familia, y bueno, ¿cuáles son las metas? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo os gustaría que estuvieran las cosas? Aquí de producción, etcétera, viene de Estados Unidos, pero al llegar al Japón encontró algo muy interesante, un terreno tremendamente fértil. Encontró lo que podemos venir a llamar una cultura Kaizen. Entonces, antes de que esos dos ideogramas Kai y Zen se juntaran, pues ya había toda una tradición de continua y constante mejora no solamente Japón, sino en todo el Extremo Oriente. Entonces, ¿qué sucedió? Una vez que los japoneses les dieron estas herramientas, estos instrumentos, para aplicarlo a su producción, para aplicarlo a su tecnología, a su industria, pues combinado con lo que ya podemos venir a llamar una cultura Kaizen, pues explotaron, arrancaron de una forma tremenda y es como llegó a suceder que un país completamente derrotado en la Segunda Guerra Mundial en 40 años tal vez menos, llegó a una posición de hegemonía en la economía mundial, el fenómeno japonés, que en realidad es el fenómeno Kaizen. Pero, de nuevo, en términos generales, el Mamba Kaizen, o Kaizen mayúsculas, como lo menciona el maestro Kaizen en el libro Maestros Kaizen, es algo que abarca mucho más. No solamente es el Kaizen aplicado a el trabajo, sino el Kaizen aplicado a todo el ámbito del individuo, o sea, toda su vida, todo lo que hace, todo lo que es, etc. Es algo que se debería aplicar a la familia, o sea, al individuo, a la familia, a la sociedad, no solamente a la empresa. Entonces, el Kaizen industrial es simplemente, podemos decirlo, un subconjunto de nuestro Mamba Kaizen. Y sucede que cuando otras culturas estadounidenses, europeas, occidentales en general, han tratado de implementar el Kaizen industrial, no han tenido ni con mucho los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no vienen de una cultura de constante y continua mejora. Vienen de una cultura de chapuzas, de cosas hechas a medias, de enfoque estrictamente en los resultados, no en los procesos, etc. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Okay? ¿Por qué el Kaizen industrial no tiene el mismo éxito que tiene en Japón? ¿Por qué? Porque la cultura occidental no es una cultura de Kaizen. Entonces nosotros en Mamba Kaizen, pues, teniendo en cuenta las vicisitudes de la cultura, la civilización occidental en general, enfocamos en aspectos de la psicología, de la filosofía, sobre todo del marcialismo del Extremo Oriente, aplicándolo a la mentalidad occidental para formar una transformación completa de Kaizen. De hecho, aportando y dando una infusión de lo que falta en la cultura occidental para poder nivelar un poco la ausencia de Kaizen en nuestra cultura, o dicho de otra forma, los japoneses, los coreanos, ya parten de una cultura Kaizen. Entonces, con las técnicas del Kaizen industrial, pues sus industrias sobresalen. Nosotros, como no tenemos esa base cultural de Kaizen, pues las técnicas son como semillas que caen en terreno infértil. Típicamente lo que sucede es que sí hay algunas mejorías en las industrias occidentales con la aplicación de estas técnicas Kaizen, pero
no duran. ¿Por qué? Porque las personas no tienen una mentalidad de continua, constante mejora. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes para